Buenas tardes, soy Gastón Larrabiu, soy boliviano, soy licenciado en Economía. Hoy día es 29 de abril del 2016 y soy licenciado en Economía, tengo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Católica Boliviana, Universidad San Pablo ahora, y tengo una maestría también, bueno, en realidad son estudios en la parte de políticas y gestión pública. El objetivo de este trabajo que vamos a presentar, que son diferentes módulos, estrategias, tanto económicas y financieras, es presentar el afiche del sistema económico. Este afiche que tengo acá, que me ha costado elaborar mucha información, mucha bibliografía, mucha metodología, etcétera, y muchas relaciones de diferentes autores. He elaborado un afiche del sistema económico donde muestra diferentes variables macroeconómicos. Esto se puede implementar para cualquier país porque tiene las mismas variables. Variará el presupuesto en algunas partidas, etcétera, en algunos gastos, en algunos ingresos o en algunos rubros, pero en sí es prácticamente igual para todos los países. Es en este sentido que tenemos, para empezar cualquier proyecto, empezamos con el financiamiento. Vemos el financiamiento tanto privado en bancos mutuales, deuda externa, inversión pública, deuda externa privada, inversión extranjera, deuda interna, ONGs, fundaciones, la Bolsa Boliviana de Valores, las carteras de las AFIs, seguros y agencias de bolsa, donde dan financiamiento ¿para qué? Para inversiones, inversiones de todo el país, que son extractivos, apoyo a la producción, infraestructura social, servicios y otro tipo en la parte privada, que tienen inversiones, donde se dan una inversión a nivel general. Esa inversión origina cierto tipo de demandas para poder originar el proyecto, del que sea, el tipo de sector que sea. Se origina una demanda, esto en compras, esto en la producción, en el Producto Interno Bruto, el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen, una gestión y la rentabilidad de los sectores de la economía, que lo vamos a ver, la definición y en detalle. Luego tenemos los ingresos tanto públicos como privados, ingresos tanto presupuestarios, las fuentes de financiamiento y los gastos, servicios personales, no personales, materiales y suministros, etcétera, etcétera, donde tienen los gastos de gobierno, tanto de gobierno como del sector privado, los ingresos privados disponibles y nuevamente la demanda y sigue el flujo. Es decir, hay muchas más variables que se relacionan. Vamos a irlas viendo cada una de estas variables macroeconómicas en todo este ciclo de diferentes módulos que vamos a ir haciendo de cada una de las partes del sistema económico, donde tenemos la parte interna. Ante cualquier variaciones de precios, cualquier variaciones de tipo de cambio, cualquier variaciones en la estructura de costos, de precios, va dependiendo la escuela económica, obviamente, va a haber modificaciones dentro de lo que significa los resultados de las variables macroeconómicas. Igualmente, a nivel externo, tenemos la balanza de pagos. La balanza de pagos son todas las transacciones y operaciones que se dan a nivel externo. ¿De qué? De la cuenta corriente, de la cuenta capital. La cuenta corriente ve las exportaciones, importaciones, transferencias y la parte de capital, que es la renta muy importante, que la vamos a explicar en detenimiento. Luego, la cuenta capital y financiera es el resultado de si un país es deudor o acreedor, viendo la parte de capital, la inversión extranjera directa, la inversión de cartera y otra inversión. Errores y omisiones, que son todos los errores que se dan en el propio desarrollo de la información, y el financiamiento, que están las reservas internacionales, financiamiento excepcional y el alivio HIPIC, pero sobre todo las reservas internacionales. Toda la variación de las cuentas corrientes, más las cuentas capital, más menos errores y omisiones, dan el financiamiento, las reservas internacionales, están compuestas por oro, etcétera, otros, y divisas. Divisas son las diferentes monedas que tenemos. Entonces, ante variaciones de la cuenta corriente, cuenta capital y variaciones del financiamiento, originan variaciones en las reservas internacionales, que es finalmente el resultado de toda la parte de las reservas internacionales, de toda la parte de la balanza de pagos externa. Entonces, este afiche lo que queremos demostrar un poco es, ante variaciones de cualquier variable externa, originan variaciones y influye en la parte interna. Igualmente, en la parte interna influye en la parte externa. Vamos a ir viendo en los diferentes módulos con más detenimiento cada uno y viendo las estrategias económicas y financieras de cada uno de los sectores. Pero
es importante también hacer un análisis de las diferentes escuelas que han habido a través del tiempo. Hay muchas escuelas, pero hay dos muy importantes. La escuela de los keynesianos y monetaristas, o los clásicos y neoclásicos, es decir, la escuela de los clásicos y neoclásicos, donde ven la parte privada como importante, esta parte privada relacionada con la parte social como fundamental, y los keynesianos, donde ven la parte del gobierno como la parte importante y relacionado obviamente a cualquier desarrollo y crecimiento de la economía. Es en este sentido que tenemos ya en la parte, viendo el libro de Branson y Litvak, tenemos en el mercado de bienes y mercado de activos, haciendo un análisis de 4 cuadrantes. El mercado de bienes es la política fiscal, el mercado de activos es la política monetaria, en la política fiscal la de los keynesianos, la política monetaria la de los monetaristas, las de Milton Friedman, Adam Smith, David Ricardo, etc. Hace en el libro un análisis muy interesante de 4 cuadrantes en cada uno de los mercados. En el primer mercado de bienes es ante variaciones. Tenemos acá la tasa de interés, ingreso más gasto, ahorro más impuesto, producción o ingreso. Eso da la curva de inversión más ahorro y es la curva del mercado de bienes, de la política fiscal. Ante variaciones en el ingreso, tanto de inversión como gasto corriente, una curva de 45 grados, originan variaciones en el ahorro más los impuestos, porque obviamente varían los gastos, varían los impuestos y los ahorros, y varía la curva y ese el mercado de bienes. Este es el mercado de bienes, la política fiscal. Ahora, el mercado de activos es la política monetaria, donde ante variaciones de la oferta monetaria, acá tenemos la tasa de interés igual, es la demanda para especulación, la demanda para transacción y el ingreso o la producción y la tasa de interés, la curva LM. Ante variaciones en la oferta monetaria es toda la parte de monedas y billetes, toda la parte de DPFs, la parte de cuenta corrientes, cajas de ahorro, títulos, valor. Ante variaciones en todo eso en la economía origina variaciones tanto de especulación como de transacciones. Ante variaciones en las transacciones originan variaciones en la oferta monetaria y esto a su vez en la parte para transacciones, especulaciones y originan variaciones en la curva LM. Se juntan ambas curvas y origina el punto de equilibrio. Ahora no lo vamos a hacer, pero vamos a entrar en detenimiento, en detalle, donde se da un punto de equilibrio tanto de la tasa de interés como de la producción en el cuarto cuadrante. Es decir, estos 3 cuadrantes determinan esta curva. Entonces vemos que tenemos tanto la política fiscal y monetaria. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todos estos módulos? El objetivo de estos módulos existe obviamente. Keynes hemos visto la parte de los monetaristas, la parte política fiscal, la política monetaria, y tenemos la parte que es muy importante de Karl Marx. Marx, ¿qué es lo que decía? Lo importante, decía, es el plusvalor. ¿Qué es el plusvalor? Entre la diferencia entre lo que se le paga al obrero, en esa época obrero, y la diferencia entre el precio de venta del producto. La diferencia del precio de venta del producto menos lo que se le paga al asalariado es toda la utilidad, que ese es el plusvalor, eso es lo importante. Entonces Marx habla de una parte social, pero obviamente relacionando ya la parte empresarial, que en esa época era tan importante, del obrero y las empresas que se iban dando. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo en sí de este curso que vamos a ir dando diferentes módulos es ver la interrelación de ambos mercados donde se dan las economías mixtas. Eso es lo importante, ver las economías mixtas, porque las economías mixtas toman en cuenta de una relación tanto de la política fiscal como la política monetaria, donde ven tanto el Estado o las instituciones del Estado con relación a la parte privada. Entonces ese va a ser el objetivo, el ver la relación del mercado, porque todas las economías del mundo tienen las economías mixtas, porque está relacionado tanto el Estado como la parte privada. Entonces ver en detenimiento las estrategias de la parte de fuentes de financiamiento, de inversión, etcétera, etcétera, que originan las economías mixtas.
Muchas gracias. Por hoy es todo lo que vamos a explicar. En los próximos módulos vamos a explicar con detenimiento cada una de las partes de la ficha del sistema económico. Gracias.